Esta lección de las Muedín o citas del Padre es bastante importante conocerlas, las que ya tuvieron cumplimiento histórico, profético también en Yeshua en nuestras vidas, las que están por cumplirse, especialmente las fiestas del séptimo mes, las fiestas de otoño. Adicional vamos a estudiar otras convocatorias que están determinadas en la escritura, como Shabbat, que también es la primera convocatoria en el libro de Levítico 23, el octavo día, Sheminei Atzeret, que es después de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, también Rosh Hodesh y la luna llena, que están determinadas como fiestas del Todopoderoso, y son días de convocatoria, son citas judiciales que nuestro Padre ha determinado para su pueblo, ha determinado para sus hijos. No podemos nosotros desconocer la importancia de las convocatorias que tienen para entender los tiempos del Padre y también para movernos en lo profético del Altísimo, saber en qué etapa profética estamos, los acontecimientos finales, en qué etapa profética se van a suscitar, se van a desarrollarse, ¿verdad? Nos ayuda bastante para eso, conforme dice el apóstol Pablo. Ustedes que estudian los tiempos y las ocasiones, ¿verdad? Que conocen, no tienen necesidad de que les diga esto. Pero para aquellos que no conocen, en Primera Tesalonicenses 5, dice que vendrá como ladrón en la noche. Pues el tema del día del Señor como ladrón en la noche viene para aquellos que no están entendidos en los tiempos, en el calendario, en fecha, inicio, fin del día de las Escrituras y ante todo en estas moedín, las convocatorias del Altísimo. Por eso debemos aprender a manejarla, a moverla y ante todo algo que muchos no le dan la debida importancia en las convocatorias que nos ordena un reposo, debe ser día de reposo, no podemos violarla. Es igual que violar un Shabbat, violar un día de reposo anual. Por eso en los trabajos hay que planificarse para que los tiempos de vacaciones yo pueda tomarlo y dividirlo en las convocatorias del abacados. Yom Teruah, por ejemplo, el primero del mes séptimo, cuando va a sonar el shofar, los muertos resucitarán y luego juntamente con los vivos seamos levantados para encontrarnos con Yeshua en las nubes, ¿verdad? Ahí nos dice que es un día de reposo anual. Imagínense si alguien está quebrantando, no está cumpliendo ese día de reposo, está trabajando, ¿qué creen que pasará? No va a ser levantado, se va a quedar para sufrir el embate de las copas de la ira del Altísimo. Por eso debemos empezar a hacer conciencia y a dar la importancia que merecen estos días de reposo. Y ahí la importancia también a que nosotros nos vayamos moviendo el cambio de mentalidad, ya no a ser solamente trabajadores, sino a ser emprendedores, a ser empresarios, a manejar nuestros propios negocios, que esto es determinante para poder cumplir las escrituras. Si no, pues nos van a llamar a laborar, a trabajar, y terrible si es que ese día estamos trabajando. Yeshua también advirtió, cuídense, que el día de vuestra huida no sea en día de reposo. Entonces es un tema bastante crítico, importante, el que guardemos esos tiempos determinados por nuestro abacados, determinados por el Todopoderoso, para evitarnos problemas posteriores, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Vimos las lecciones anteriores, 5 lecciones de Shabbat, los tiempos, los niveles de reposo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y muchos de estos niveles de reposo pues están relacionados con lo que vamos a estudiar hoy, con las moedín del abacado. Y siendo la base para todo, pues la celebración, la entrada, la puerta de entrada, por eso en esta convocatoria en Shabbat se abre la puerta del oriente, la puerta de Cadán, pues tiene que ver con una base, una entrada, un cimiento fuerte que es Shabbat, y sin eso no va a haber el resto de reposos
y no se puede celebrar tampoco las otras convocatorias. Generalmente en los procesos de inicio, de, de volver al camino, de conocimiento al camino, muchos celebran las convocatorias, ¿verdad? Celebran Pascua, celebran Sukkot, todo eso, pero violan Shabbat. Yo conozco muchas personas que están ahí, pero nunca guardan Shabbat. Y peor el resto de las instrucciones. Entonces esas convocatorias no tienen piso, no tienen fundamento, porque el fundamento para todo es Shabbat y lo vamos a ver, lo que está escrito, lo que está determinado en la palabra de nuestro Abba. Y ahí vamos a mirar en Levítico 23 y vamos a empezar a mirar ahí qué nos dice la escritura sobre este tema, con este punto, para que empecemos a conocer. Vamos a poner alguna fundamentación escritural. En Levítico 23 aparecen tres palabras para referirse a las convocatorias del abacados. Y en el versículo 2 del capítulo 23 de Vaikra o Levítico, dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahvé. Y vamos a mirar esa primera parte. En hebreo, fiestas, en otras dice los tiempos designados, convocatorias específicas, etcétera, etcétera. Ahí está la palabra Moedim. Y Moed en singular, Moedim en plural. Esta primera convocatoria ustedes la pueden mirar ahí en su pantalla. Esta convocatoria pues significa un tiempo específico, una cita, un tiempo señalado, un ciclo, una asamblea, un tiempo determinado, un tiempo preciso. Es decir, que con esta palabra moed o plural moedim, el abacados está determinando un tiempo específico, un tiempo determinado en que él tiene una cita con, no vamos a decir con la humanidad, con su pueblo, con los que estén entendidos en las fiestas del Todopoderoso, en las fiestas de nuestro abacados, ya que ahí son manifestaciones de su obra redentora, manifestaciones de Yeshua, ¿verdad? En las diferentes etapas proféticas, históricas, para ejecutar lo que está determinado, porque todo corresponde a un plan establecido por el abacados. Todo fue terminado desde la fundación del mundo, ¿verdad? Ya hubo un diseño, nada ocurre al azar. Es un tiempo preciso. Por ejemplo, Yeshua vino a la tierra en el tiempo determinado. Así lo dice Gálatas 4, ¿verdad? Los versículos 2 al 4. Es el tiempo también que el Todopoderoso, en una de estas convocatorias, establecerá los juicios sobre el mundo. Eso lo pueden mirar en Hechos 17:31. Entonces, esta palabra Moed es bastante importantísima porque nos muestra las convocatorias, las manifestaciones del Padre. Es decir, el Padre nos convoca en un determinado tiempo para mostrarnos su plan, para indicarnos lo que Él va a hacer. Pues quienes acuden a esto, quienes están atentos a esto, pues van a gozar de todos esos beneficios que están determinados en lo que el Abacados ha planificado para su pueblo. Y ustedes pueden mirar, ahí tienen en plural Moedim, en, en singular Moed, y la primera letra, la Men, la que está desde el lado derecho, en el hebreo ustedes saben que se empieza desde el lado derecho.
Muchas veces, no muchas veces, esta tiene una función, es una preposición. Y esta preposición significa a través de, el medio por el cual, etcétera, etcétera. Y la otra palabra en singular, sin la yud y la men, las dos últimas letras finales, ed, es la palabra para eternidad. Entonces, moed es el medio por el cual se accede a la eternidad. Miren qué interesante desde eh, este concepto de moed nos abre claramente el panorama, porque en una determinada época se abrió la eternidad y Yeshua se hizo carne, ¿verdad? El verbo se tabernaculizó, se hizo carne. El primero eh, de, de la fiesta de Sukkot, el 15 del mes séptimo. En un tiempo específico, el 14 de Aviv, pues él murió. En un tiempo específico, al anochecer del día 14, fue sepultado. En el tiempo específico, al tercer día, resucitó. Y en el tiempo específico, 50 días después de que resucitó, pues se cumplió la promesa de Joel, el derramamiento del Ruach sobre los nazarenos. En un tiempo específico el Padre oyó el clamor del pueblo en Egipto y pues decidió levantar un libertador. En un tiempo específico les dijo, eso será el inicio de los meses para ustedes, el inicio de los años, y entonces el día 10, en un tiempo específico, separarán el cordero, y el día 14, en un tiempo específico, ¿verdad? Sacrificarán el cordero, pondrán su sangre en los postes y en el dintel de la puerta. En un tiempo específico cruzaron el Mar Rojo. En un tiempo específico les fue dada la Torah en el Sinaí en el tercer mes, ¿verdad? En Shavuot. Entonces, miren, es la agenda del Padre. Muchos dicen, y a veces estamos más preocupados en los temas micro antes que en los temas macro. Aquí en esto yo puedo ver todo el panorama profético del Padre a nivel general. Esto es, digamos, la planificación anual que tiene el Padre. Es, diríamos, el diagrama de las espinas de pescado, ¿verdad? Que se va sucediendo y ahí todos los eventos. Entonces yo puedo conocer mucha de la voluntad del Padre. Puedo saber en qué etapa profética estoy viviendo. Puedo determinar mi situación particular en la que yo estoy pasando. Yo puedo determinar si es que salí en Egipto, todavía sigo en Egipto. Si estoy en el desierto o ya salí del desierto. Si es que ya caminé el tiempo prudente o ya es necesario que yo tenga que abrir, cruzar las aguas, ¿verdad? Y empezar a conquistar. Todo esto se aplica para mi vida. Tuvieron su cumplimiento profético, cumplimiento histórico, cumplimiento en Yeshua, cumplimiento para nuestras vidas, cumplimiento que ya se hizo en el pasado y cumplimiento que se hará en el futuro también, ¿verdad? Entonces, miren, es un panorama muy amplio de las cosas del Padre. Preguntadme acerca de las cosas por venir, ¿verdad? Preguntarme acerca de la obra de mis hijos. Ahí ya tenemos un trazo. Yo soy el que anuncia lo por venir desde el principio. Y las moedín son muy importantes porque me permite acceder a la eternidad al plan del Padre. Las moedín son muy importantes porque se manifiesta la eternidad del Todopoderoso en el tiempo humano, en el Cronos, etcétera, etcétera, en el Kairos, como usted quiera llamarle, pero la moed es el reloj profético del Padre. El hombre, nosotros tenemos el calendario, ¿verdad? 24 horas, etcétera, etcétera. Pero el calendario profético del Padre está terminado por las Moedim. Eso es lo que nosotros debemos de entender, ese concepto. Así como Bereshit no es un espacio en el tiempo. No tiene nada que ver con tiempo, con cronómetro, con cronología humana. Bereshit es una irrupción de la eternidad para que parte de lo invisible se torne visible. Es decir, manifestación de lo invisible, de lo espiritual en el mundo natural, en un tiempo específico, en un tiempo profético específico. Bereshit, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo se determinan muchas cosas. Cosas importantes, cosas determinantes para nosotros, si es que yo entiendo adecuadamente
este principio de la escritura. Continuemos con la parte B. Las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Y esa palabra, santa convocación, en hebreo es Mikra Kodesh, y vamos a mirar, ahí tienen la palabra Mikra. Y esta palabra Mikra, Men, la Kuf y la Reish. Y aquí también, ¿qué miran al inicio de esta palabra? La Men. Es decir, el medio por el cual, a través de, y Kará, es una palabra hebrea que se refiere a llamar, a convocar, avisar, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Por eso, Vaikra Levítico, y llamó. Entonces, es el medio por el cual llama. Es el medio por el cual me convoca. O el medio por el cual accedo a la llamada también. Mikra. Y esto, miren, Mikra se traduce como repaso. Entonces, aquí tengo otro concepto, otra dimensión de la Moedín del Padre con la palabra Mikra, que es un repaso, es decir, repasos anuales de los eventos que van a sucederse. Repasos anuales del proyecto de redención del abacado. Entonces, usted cuando va a dar un examen, usted repasa, ¿verdad? Usted no se queda solamente con el material que recibió en la clase, sino que usted repasa, se prepara, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos también son repasos para presentarnos ante el rey, porque vamos nosotros a tener que comparecer ante el tribunal de Yeshua. Quienes no tengan las instrucciones, pues van a ser sujetos de juicio en el juicio del trono blanco. Pero estos son repasos para algo que viene, y repasos también para que yo tenga presente. Usted cuando usted repasa las cosas, usted no se olvida, le tiene a mano, ¿verdad? O sea, a veces no necesita ser un genio, no necesita tener un coeficiente intelectual altísimo. A veces lo que usted necesita es disciplina. Porque la disciplina es mucho mejor que el talento. Entonces, repasando, usted ya llega a dominar. ¿Por qué me olvido las cosas? Porque no las repaso, ¿verdad? Porque no las utilizo con frecuencia. Pero si las repaso, yo llego a dominar en un determinado momento, ¿verdad? Como ustedes dominan las clases anteriores porque están repasando, 4 semanas han estado repasando. Entonces, el premio que yo voy a darles, si le pregunto a cualquiera de ustedes que mencionen los 12 niveles de reposo, usted va a decir porque ha estado repasando, ¿verdad? No, no se va a complicar, no va a tener ningún problema. Usted va a decirlo, ¿por qué? Porque ha repasado. Si no ha repasado, aquí no se trata del Ruach, aquí no se trata de coeficientes niveles altos de inteligencia, se trata de disciplina. Y las Moedin, Mikra, es parte de la disciplina que el Todopoderoso quiere que nosotros desarrollemos para no estar, como dice el apóstol Pablo, dormidos. Ustedes, hermanos míos, no están dormidos, no están en la noche. Ustedes no tienen necesidad de los tiempos, de las ocasiones que les hable de eso, porque ustedes ya conocen eso. Ustedes están repasando entonces cada convocatoria anual, cada cita anual que yo tengo. Pesach, panes sin levadura, Reshit, que no es Bikurim, por cierto, porque Bikurim se refiere a Shavuot, a Pentecostés. Las convocatorias que vienen del séptimo mes, trompetas, Yom HaKippurim, Sukkot, son repasos que yo voy recordando la obra del Abacados en mi vida, la obra de Mashiach, pero también preparación a lo que viene, estar alerta. Se acercan las convocatorias del séptimo mes y yo debo prepararme como que en este año viene Mashiach. O sea, prepararme para ser levantado. Que nos halle trabajando, haciendo lo que tenemos que hacer. No un montón de cosas, sino hacer lo que debemos hacer.
para que lo tengamos en mente, para que sepamos lo que va a acontecer. Para eso sucede esto. Y ahora también vamos eh, al versículo 6 de Levítico 23 y vamos a mirar otra palabra. Es solamente la que está subrayada con rojo, la que está subrayada. Ahí está la expresión Hag Sameach, una feliz fiesta. La tercera palabra, en el versículo 6 dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comerán panes sin levadura. Fiesta solemne. Fiesta es la palabra Hag, la que está marcada ahí. Una fiesta, vamos a ver qué significa. El significado de estas palabras. La Het es cerco, es muralla, es protección. Representa la Torá. La Gimel, la letra siguiente, es provisión, es equilibrio, es la bendición, representada por un camello, el otro representa una cerca, ¿verdad? Entonces, la protección para la provisión, la protección para la bendición. Cuando yo guardo las moedín del Padre, las fiestas del Padre, las convocatorias del Padre, yo estoy estableciendo un cerco protector para mi provisión, ¿verdad? Porque todo esto tiene que ver y algo que a veces eh, el hombre tiende a descuidar, el hombre tiende a olvidarse, etcétera, etcétera, es que estas fiestas tienen un contenido bastante profundo, bastante importante y está relacionado directamente con la bendición, con la provisión que el Todopoderoso ha determinado para su vida. Porque todas están relacionadas con cosechas, ¿verdad? El primer grupo, el primer mes, cosecha de la cebada; tercer mes, la cosecha del trigo; y séptimo mes, la cosecha pues de todos los frutos de los árboles del campo, ¿verdad? Como de la vid, de la higuera, etcétera, etcétera. Entonces, estas convocatorias tienen que ver con provisión. Por eso el Padre dice que se presentarán 3 veces delante de Él, pero no se presentarán con las manos vacías. Es decir, es una convocatoria en donde usted va a manifestar la provisión del Todopoderoso para su vida. Son convocatorias que tienen que ver con los ciclos agrícolas. En ese entonces, ciclos agrícolas. Hoy no estamos en sociedad agrícola, pero los tiempos están marcados. Entonces, hoy es de una manera diferente de celebrarla y presentarnos delante del abacados. Porque tenemos que presentarnos con fruto, y eso es anuncio para recordar. Recuerden Mikra, primera convocatoria, que se le conoce a manera general panes sin levadura, que incluye Pesach y Reshid. Fruto, ¿qué fruto se le presenta? Fruto cebada. En Shavuot, Pentecostés, ¿qué fruto se le presenta? ¿Primicias de qué? Trigo, ¿verdad? Muy bien. En Sukkot, ¿primicias de qué presento? De la vid, de la higuera. Por eso se hacen las cabañas, se ponen flores, frutos, etcétera, etcétera, ahí en la cabaña, en la tienda que se hace, ¿verdad? Entonces, miren, esto es una presentación, es el gerente general o los auditores revisando el desempeño de la compañía. Es el padre auditando su productividad. ¿Qué fruto usted ha desarrollado? Tanto en la parte natural como en la parte espiritual, ¿verdad? Porque tampoco vamos a ser muy espirituales
¿verdad? El equilibrio en la parte natural y en la parte espiritual. Si está bien en la parte espiritual, téngalo por seguro que va a estar en la parte natural. Si está bien dando el fruto, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fruto de verdad, fruto de justicia, etcétera, etcétera, pues la otra parte, sus finanzas, su salud, todo lo que eh, está alrededor de su vida, eso también va a estar bien. Estas convocatorias, ante todo, es para que recordemos que debemos presentarnos con fruto delante del Padre. No podemos presentarnos en retrocesos, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es pleno. Pero, pastor, ¿qué pasó? Sí, pero después tuvo 7 veces más, ¿verdad? Esos estados de apretura que todos pasamos, época de vacas flacas, correcto, pero también hay época de vacas gordas, ¿verdad? Son ciclos formativos del Padre, pero ¿qué es lo que pasaba cuando no había lluvia temprana? Es decir, el Padre retenía la lluvia, ponía cielos de bronce, ¿verdad? La tierra de hierro. ¿Qué significaba eso? Que el Padre no estaba agradado con Israel. Y entonces para la siguiente convocatoria escaseaba la cebada, escaseaba el trigo. Las convocatorias son para reconciliarnos con el Eterno, para reconciliarnos con el Todopoderoso. Es la cita que nuestro amado establece con todos y cada uno de nosotros. Si podemos estar un tiempo, está bien, es parte del proceso, pero eso no debe ser lo permanente, eso no debe ser lo común en nuestra vida y ante todo lo común en la presentación ante el Todopoderoso. Y más que nunca el fruto. A unos se les dio don profético, a otros don de enseñanza, a otros ser empresarios, a otros en la política, a otros maestros, a otros profetizar, a otros dones de sanidades, milagros, otros en leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el juez en estas convocatorias, y nosotros no lo sabemos, está haciendo como aquel amo que dio un denario a cada uno de sus siervos, a 3 siervos, y después él regresó y les dijo, a ver tú cuánto has producido. Y ahí le dieron el reporte. Sí, al final de los tiempos vamos a dar reporte, pero en cada una de las convocatorias, Moedín, que vamos a estudiar el día de hoy, yo tengo que presentarme con el fruto. Abba, esto he mejorado, esto he avanzado, esto hemos hecho, ¿verdad? De la última convocatoria que estuvimos a la siguiente que nos vamos a presentar, ¿qué reporte vamos a darle al Abba? No podemos decirle, no, eso lo tenía bien guardadito. Aquí, Padre, yo 000007. Soy creyente súper secreto, ¿verdad? Porque no hago nada, estoy súper tranquilo, quieto. ¿Qué fruto vamos a presentarle? ¿Verdad? Repasos. Ciclos repetitivos que nosotros debemos estar atentos y no olvidarnos nunca de estas demandas que el Abacados tiene para todos y cada uno de nosotros. Una demanda fuerte porque Él depositó algo bueno, algo hermoso en nuestras vidas. Y lo que el Padre ha puesto, pues, es algo que va a producir fruto. Él nunca, no hay para Él el concepto de esterilidad. Para nuestro Abacados siempre hay productividad y Él espera fruto. Porque la orden es dar fruto a la creación. Los primeros capítulos de Bereshit, produzca y dé fruto según su semilla, ¿verdad? Y al hombre, fructifique, multiplique, llene la tierra y sojúzguela. ¿Se nos ordenó o no se nos ordenó dar fruto? Y esto está muy relacionado con las Moedín, porque cuando creó los astros, cuando creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor, Él las puso para marcar los tiempos y las estaciones, los años y los días, ¿verdad?
años y meses. Pero ahí en hebreo, para los tiempos, para las estaciones, está la palabra Moedim. Uso eso para marcar las Moedim, para que no haya nada que interfiera, porque ningún hombre puede alterar el ciclo de la luna. Ningún hombre puede alterar el ciclo del sol. Entonces ahí tenemos una base fija en donde no podemos nosotros desentendernos. Mi reloj se atrasó, es que no me enseñaron. La creación habla del Creador. Los cielos cuentan su gloria. Y ahí está para que nosotros recordemos la importancia. Cada vez que miremos al sol, a la luna, recordemos, esos están puestos para las Moedim. No solamente para marcar años, para marcar días. Están puestos para las Moedim. Esta palabra, Hag, de la raíz Hagag, significa moverse en círculos, danzar, celebrar una fiesta solemne. ¿Por qué danza? ¿Por qué es alegría? Porque está protegida su provisión, Hag, ¿verdad? Las convocatorias son muy hermosas y es más hermoso entender el significado profético de eso, ¿verdad? Porque a veces nos reunimos, vamos, bueno, porque convocan, el pastor convoca, entonces, bueno, vamos, también apoyemos la iniciativa del pastor, pero es más importante que usted entienda el principio espiritual, que usted se presente con gozo. Padre amado, aquí, antes estaba triste, me deprimía por todo, pero ahora, Padre amado, en mí hay fortaleza. Y vengo a darte esa ofrenda, una ofrenda de gozo, de alegría, de exaltación, a honrarte a ti, soberano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hoy ya voy de manera diferente, entendiendo que se abre una dimensión, una puerta, que es una conexión con la eternidad, el cielo interactuando en ese momento sobre el tiempo humano, la eternidad del Padre sobre el tiempo humano, sobre nuestras vidas. Son las convocatorias de nuestro Rey, son las convocatorias de nuestro Señor. Imagínese usted que el presidente de la República le invite al Palacio de Gobierno y le diga: voy a tener una cena contigo. ¿Usted qué haría? Se viste las mejores galas. Usted dice: es un honor para mí, ¿verdad? Se siente honrado por eso. Esa actitud debemos tener en las convocatorias del Rey. Es un honor que nos invite a nosotros. Es de alta estima. Por eso Él decide compartir ese tiempo con nosotros, para que veamos a un Elohim que está presente, a un Elohim que no está ausente, que Él vive, convive con su pueblo, que se regocija con su pueblo, ¿verdad? Que quiere ver bien a todo su pueblo, a todos sus hijos. Un tiempo de participación, de celebración en familia. Eso es realmente el sentido de las Moedim que el Abacados determinó para todos y cada uno de nosotros. Recordando que a través de las Moedim no alcanzamos salvación. Es parte de la salvación. ¿Quién es salvo? Celebra las Moedim. Y ahí depende del nivel de salvación que tenga, ¿verdad? Cuatro aspectos importantes de las Moedim para que tengamos en consideración. Todo tiene que ver con la obra de Yeshua, la obra del Padre a través de Yeshua, etcétera, etcétera. Pero hay cuatro puntos que siempre nosotros debemos mirar en cada convocatoria. La primera, todas las fiestas son históricas y proféticas. Tienen un trasfondo histórico y tienen también un trasfondo profético. Segundo, todas las Moedim nos enseñan acerca de Yeshua, nos enseñan acerca del Mashiach, de la obra del Padre a través de Yeshua. Todas las convocatorias, esto ya les mencioné, están enmarcadas en un contexto agrícola y esto tiene que ver con cosecha, con la cosecha que va de los tiempos finales, ¿verdad? Así habla Yeshua.
los profetas hablan, la cosecha, la separación del trigo, de la cizaña, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo habla de cosecha. Y cosecha tiene que ver con fruto. Eso debemos de entender. Dio esa etapa porque quiere que nosotros reflexionemos de fruto que debemos presentar, de productividad que tenemos que presentar, ¿verdad? Porque al Padre, ¿qué se le daba? Se le escogía lo más hermoso, lo primero que brotaba, el mejor grano. Se le marcaba, se le separaba y eso era para el Padre. Entonces en estas convocatorias nos presentamos al Padre con lo mejor. No podemos presentarnos ahí una rama y el fruto, no sé, en el camino se cayó. No podemos presentarnos ramas sin frutos, no podemos presentarnos tallos secos. Debemos presentarnos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que tienen fruto a tiempo, que en tiempo de sequía están verdes, que sus hojas no caen, sino que son sanidad para las naciones. Ese es el sentido de la cosecha. Y también nos enseña las Moedín acerca de nuestra relación con el Creador. 4 puntos importantes es recordando, ya vamos a ver en Levítico 23:1, que las convocatorias no son para un determinado pueblo. Y de hecho, Levítico 23:1 al 2, voy a leerles. Habló Yahvé a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes, Moedín, de Yahvé, las cuales proclamarás como santas convocatorias, Mikra Kodesh, serán estas. Y aquí me dice las fiestas solemnes de Yahvé. Entonces, no esto es patrimonio de un solo pueblo, es del Padre. Y a los que ellos revelan que tienen que unirse a recordar, a celebrar estas convocatorias. Todos los que entran en pacto con el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, estudian, conocen la Torá, estudian Levítico 23 y saben que las convocatorias son para ellos. En Egipto cuando salieron, pues salió gran cantidad de extranjeros y en Éxodo, en Levítico, en Números, pues habla muchas de las normas que es tanto para el natural como para el extranjero. Y especialmente normas de las Moedín, ¿verdad? Entonces esto no es patrimonio de un solo pueblo, no es patrimonio de una tribu, son fiestas del Padre, ¿verdad? Como su cumpleaños. Eso, la celebración de su cumpleaños, ¿cómo la hace usted? Ya no celebramos cumpleaños, pastor, en eso. Bueno, pero algunos cuando le celebran. No se restringe para usted, sino los que quieran, ¿verdad? Los que quieran unirse a esa celebración. Porque llega un punto en que deja de pertenecerle a usted. Sino aquel que entiende, dice, bueno, este es un tiempo de honra, entonces es un tiempo de honra. Nosotros le honramos al Padre cuando nos presentamos a estas convocatorias. Nuestro abacados no cumple años, pero tiene sus moedín, en donde le honramos, en donde le mostramos nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestra dependencia del Todopoderoso. Es su fiesta, ¿verdad? En las ciudades, yo recuerdo cuando era muchacho, en las fiestas de Quito, nosotros con mis amigos nos preparábamos 3 meses antes, porque eran las fiestas de Quito. Y no nos perdíamos ningún concierto, ningún festival que antes hacían, duraba casi toda una semana, ¿verdad? Y en todo lado había bastantes conciertos inmensos, multitudinarios. Entonces, preparados con 3 meses de anticipación para las fiestas de Quito, porque eran las fiestas de Quito, ¿verdad? Y era solamente una semana en el año. Hoy, las fiestas del Padre, para honrarle al Padre. ¿Cómo debería prepararme? ¿Verdad? Yo tengo que estarme alistando con todo lo que involucra la convocatoria para el Padre. Y ya sabemos que viene, ¿verdad? Estamos en el mes quinto, tenemos más o menos 2 meses aproximadamente para las convocatorias del séptimo mes. Entonces nosotros ya debemos estar preparándonos, ¿sí o no? No debe sorprendernos, no debe cogernos despistados la convocatoria del Abacados.
es fiestas de nuestro Padre. Y si son de Él, se merecen toda la honra, todas las cosas que yo pueda añadirle. Y esto son ejercicios, son sombras. Colosenses 2, del 16 al 18 nos dice, por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a comida o bebida, con relación a una festividad judía, ¿verdad? Rosh Chodesh, Shabbat. Estas son sombras de cosas que han de venir. Entonces, todo esto es sombra de lo que nosotros vamos a disfrutar en la eternidad, en el Olam Abba. ¿Verdad? No es sombra que pasó, porque muchos dicen, eso es sombra, ya no vale. Pero yo les pregunto, si ya no hubiera fiestas, si ya no deberíamos celebrarnos, ¿por qué el apóstol Pablo dice sombra? Cuando Moshe hizo todo el Mishkan, todos los implementos, ¿qué dice el Padre? Eso es sombra de las cosas que vio, ¿verdad? Pablo dice, eso es sombra de las cosas celestiales. Si no hubiera, la sombra se produce cuando hay un objeto verdadero, un objeto que emite luz, ¿verdad? Si no existe eso, no hay sombra. La sombra no existe por sí sola. La sombra me da una idea de algo, ¿verdad? Entonces, las convocatorias, las moedín, hacer sombra de, es, no tenemos ni idea de lo maravilloso que va a ser cuando estas convocatorias estemos celebrándolos en la eternidad en el Olam Abba. Lo que hagamos aquí es sombra de lo que viene. Es anuncio profético lo que nosotros vamos a disfrutar. Dos grupos de fiestas. Las fiestas de primavera, que son Pesach, panes sin levadura, primicias y Shavuot o Pentecostés, pues se las conoce como fiestas de primavera porque corresponden a la primavera en las etapas climáticas de Israel. Se cumplieron todas en la primera venida de Yeshua, están unas en proceso de cumplimiento. Las otras convocatorias del segundo grupo, que se les conoce como las fiestas de otoño, que corresponden al séptimo mes, cuando se cierra el ciclo agrícola. En panes sin levadura se abre el ciclo agrícola. Y en Sukkot, pues se cierra el ciclo agrícola. Eso tiene que ver con la segunda venida de Yeshua. Trompetas, cuando suena el shofar, los muertos resuciten, los muertos en Yeshua. Luego todos los que creen en Yeshua y en la Torá, sus cuerpos son transformados y levantados. Ocurre el segundo éxodo que está en Isaías 11, que muchos le llaman rapto, pero no es rapto porque rapto es una figura, los que son abogados saben que rapto es una figura de delincuencia, ¿verdad? Es algo ilegal. El Padre no va a venirnos a raptar porque no es delincuente, ¿verdad? Arrebatamiento podría ser, pero lo que está en la profecía de Isaías 11, ya vamos a leer el texto, es éxodo. El primer éxodo de la salida de Egipto es que ocurrió en Pesach, es sombra del segundo éxodo que va a ocurrir en el mes séptimo. Y Yeshua siempre unió las convocatorias, ya vamos más adelante. Él unía las del primer mes con las del séptimo mes. Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, cuando Él venga y ponga su pie sobre el monte de los olivos. Luego Sukkot, el milenio, el octavo día de Sukkot, que entregará el reino al Elohim y Padre, para que Él sea el Dios en todo y en todos. Ahí tenemos, eso está por venir, eso está por cumplirse, y estas cosas yo debo manejarlas muy bien. En esto nosotros no podemos perdernos porque es el calendario, la agenda del Padre. Bueno, y otras convocatorias que también vamos a hacer. Yeshua, si se cumplieron todo lo que estaba escrito en su primera venida, téngalo por seguro que se va a cumplir todo lo que está escrito en la ley de Moisés, profetas y escritos en su segunda venida. Entonces, todo lo que está profetizado, toda esa situación caótica de pecado, de dolor, pero también de protección para su pueblo, para sus hijos, eso lo veremos cumplido. Lucas 24 dice, pues, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de él en la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Muestran el plan de redención del Todopoderoso. Y no se puede celebrar
cuando yo quiera. Recordemos que la base profética, todo gira en base a Jerusalén, que se aplica a creyentes que estamos en las naciones de la tierra, pero todo tuvieron sus tiempos específicos, ¿verdad? Por sitios. Pesach, ¿dónde fue? Panes sin levadura, ¿dónde fue? En Egipto, ¿verdad? No fue en Jerusalén. Reshit primicias. El primer condicionante era cuando entren a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces ya ahí me determina un sitio. En Shavuot, ¿cuándo se cumplió? En el Sinaí, cuando les empezó a entregar la Torá, y luego también se cumplió en Hechos 2 en Jerusalén. El Pesach de Yeshua, ¿dónde se cumplió? En Jerusalén, que ahí murió. Primicias, empezaron a llevar las primicias cuando estuvieron en la tierra prometida, pero Yeshua fue primicias en Jerusalén. ¿Cuándo fue levantado Yeshua? Simbolismo que cuando nosotros vamos a ser levantados fuera de Jerusalén, en Galilea de los Gentiles. ¿Cuándo regresará Yeshua? ¿En dónde pondrá sus pies? En el Monte de los Olivos, ¿verdad? Pero el éxodo será de todos los cuatro costados de la tierra. Entonces vemos que hay una celebración de las Moedim en Yeshua, una celebración de las Moedim que la hizo el pueblo judío cuando estaba en el templo, o el pueblo hebreo, digamos, otra celebración que hizo el pueblo cuando estaba fuera de Jerusalén. Es decir, y como dice la Escritura, en todo lugar donde estés, cuida de celebrar la Pascua. No se circunscribe solamente a Jerusalén. En su momento, cuando había templo, perfecto, había que ir allá. Pero ahora no hay templo, ahora hay un templo mayor. Nosotros somos parte de ese templo. Ahora se celebra de una manera muy diferente. Ya no es necesario ir a Jerusalén porque el Padre ya determinó otro sitio en donde presentar, como dice Primera de Pedro 2, sacrificios espirituales agradables a Yahvé a través de Yeshua. Ser edificados como piedras vivas, ¿verdad? Como templo santo para ofrecer sacrificios espirituales a Yahvé, que es nuestro culto racional, a través del Mashiach. Entonces ahora la celebración es diferente. Nunca fue exclusiva en Jerusalén en el templo. Muchas de las convocatorias fueron fuera inicialmente. Y hoy se celebra también de una manera diferente. Porque a veces hay un tema de esto, no, pero ya no hay templo, ¿cómo van a celebrar fuera? Están en Jerusalén. Entonces, ahora el Padre ya en las instrucciones mismo que están en Levítico, en Éxodo, es para en cualquier sitio donde estemos. Y hay un mayor templo que está regado por las naciones de la tierra. Muy bien, y ahora sí vamos a analizar las fiestas de Levítico 23. Muy bien. Vamos a la primera convocatoria. Levítico 23:3. La primera Moedim, la primera Mikra, la primera Hag, el primer repaso, ¿verdad? El primer cerco, la primera protección, el primer tiempo específico. 6 días se trabajará, más el séptimo día será día de reposo. Y ahí dice Shabbat, Shabbatón, apartada convocación, ningún trabajo harán, día de reposo, Shabbat es de Yahvé, en donde quiera que habiten. Miren, en donde quiera que habiten. Shabbat es la primera moed del Padre. Y si es que en un manual usted se compra el último celular que vino, y ahora todos esos equipos vienen con manuales porque tienen muchas funciones, ¿verdad? Entonces, dice, yo no voy a leer el manual,
La primera instrucción del manual le dice, encienda el equipo. Y usted dice, no voy a encender el equipo. Ya eso está abolido y Yeshua ya vino y hizo cosas diferentes, entonces ya no voy a encender el equipo. Y quiere ir al paso 2. Entre al menú configuración y siga tales pasos. Pregunto yo, ¿podrá usted acceder al menú de configuración si no siguió el primer paso que dice encienda el dispositivo? No, ¿verdad? Aquí la primera instrucción que dice el Padre dice Shabbat. Por algo el Padre pone en este orden, primero Shabbat y luego va a empezar a dar el resto de convocatorias. Entonces, ese es el primer paso de las instrucciones del Padre. Y nosotros como buenos hijos seguimos las instrucciones del Padre, ¿sí o no? Lo primero, para conectarse con los tiempos de Rabacados, para celebrar de manera adecuada las Moedim del Padre, es Shabbat y esa es la primera convocatoria. Muchos piensan que solamente Pesach, Pascua, Shavuot, Pentecostés, Sukkot, que está bien siempre y cuando tengan la base de Shabbat. Hacen fiestas, arman cabañas, tocan un montón de shofares, pero sin Shabbat, ¿funcionará eso? No funciona. Por eso Shavuot, el derramamiento del Ruach del Padre fue sobre los nazarenos, no fue sobre toda la humanidad. Porque hay un protocolo, hay un orden. No es cuestión de celebrar así como así. Y en uno de estos jueves vamos a enseñarles acerca del uso del shofar. Porque en la Torá hay tiempos específicos, ocasiones específicas, sonidos específicos para tocar el shofar. No se puede andar tocando alegremente en cualquier sitio, en todo lugar, etcétera, etcétera. Hay protocolos. Eso vamos a estudiar cuando terminemos esto. Creo que nos faltan 3 o 2 lecciones más. Y vamos a estudiar eso porque es muy importante. Ya muchos de ustedes ya están adquiriendo, tienen los shofarot plural de shofar. Entonces, debemos aprender a manejar eso. No es en cualquier sitio. Es una herramienta profética. Es un arma de guerra que no se la puede tocar en cualquier sitio. Todo tiene un tiempo específico, protocolos específicos. Primera convocatoria del Padre, Shabbat. Y por eso yo debo honrar. Y aquí dice en el texto hebreo, es Shabbat Shabbatón, es decir, un Shabbat de gran solemnidad. Al resto de días de reposo de las convocatorias también se les llama Shabbat Shabbatón. Esa es la primera fiesta, es la puerta de entrada. Sin Shabbat no puedo celebrar el resto de convocatorias. No puedo ir al tercer piso del edificio si no paso por planta baja. Yeshua dijo, el que es mío entra por la puerta. En Shabbat está abierta la puerta de cada ¿sí o no? Aquellos que entran por otro lado, por las murallas, esos son ladrones y salteadores. Miren, es una puerta clave. Entran en forma legítima quienes guarden esto. Bueno, ya hemos estudiado, no voy a mencionar nada más de Shabbat, porque hemos estudiado como 5 lecciones de Shabbat, ¿verdad? En esta escuela. 5 lecciones y ya tenemos claro lo que es el Shabbat. Ya hemos visto todo el simbolismo profético, los niveles de reposo que se pueden alcanzar, etcétera, etcétera. Miren, desata niveles de reposo, pero también desata Moedim. Es la base del calendario profético del Padre, el Shabbat, porque el tiempo del Padre se maneja en base al 7. El sistema numeral del Padre se basa en el 7, no se basa como nosotros tenemos el sistema decimal. Del Padre es el 7. Por eso Shabbat es tan clave, tan determinante para todas las cosas. Alto impacto financiero, alto impacto en la salud, alto impacto en los niveles de reposo y alto impacto en adoración al Padre. Porque en Shabbat y en Rosh Chodesh, en luna nueva o inicio de mes, es que se le adora al Padre.
Son los únicos tiempos que dice el Padre, adórenme, ¿verdad? En otras partes no dice, pero ahí dice específicamente Shabbat y Luna Nueva, Ezequiel 46, que todos los pueblos adorarán al Rey en la puerta del Oriente, en Shabbat y en la Luna Nueva. ¿Se le puede adorar al Padre? Sí, pero qué hermoso cuando Él dice adórenme, ¿verdad? Ahí es totalmente diferente. Continuemos. Recuerde, cuando usted instruye al resto de personas, quiere hablar de las convocatorias, el texto en Levítico 23 es la forma más sencilla, pero lo sencillo en la Torah es profundo. Empiece por Shabbat. Pero no, nosotros no somos judíos, no, son las fiestas del Señor. Y a Él es que le honro. Segundo, Shabbat el primero. Y vamos a mirar las fiestas de primavera. Son 4, Pascua o Pesach, panes sin levadura, matzá, primicias, que es Reshit, no es Bikurim, eh, hay enseñanzas que hablan de Bikurim, no es Bikurim, porque Bikurim se refiere a la primicia del trigo que se da en Shavuot, es Reshit. Y la fiesta de las semanas, Shavuot o Pentecostés. 23:5, vamos con la primera que es Pesach. En el mes primero, Aviv, o Nisan como se llamó luego, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua. Pesach es de Yahvé. Miren, ahí nosotros vemos que en esta convocatoria de Pesach, pues tiene un día específico. Y nosotros sabemos por el calendario establecido en Génesis 1 que el día empieza al anochecer. Por eso dice entre las 2 tardes. Bueno, y también pasado el mediodía y antes del anochecer, se conoce también como 2 tardes, ese periodo del día. Ahí tenemos la primera convocatoria y todos los, todos los procedimientos que debían hacerse en cuanto al tiempo en un día muy específico y me marca de dónde a dónde había que realizar esa celebración, el tiempo en el calendario humano en que debía celebrarse. El 14 del mes de Aviv o del mes de Nisan. Esta tuvo un cumplimiento en Yeshua, Mateo 26, Mateo 27. Vemos que él estaba celebrando la cena de Pesach, ¿verdad? Les dijo a sus discípulos que vayan y vean el cordero para Pesach. Esa noche celebró, esa noche salió a cantar los salmos en el huerto y vino Judas y lo capturaron, luego le llevaron donde el sumo sacerdote a la hora de la mañana, a la hora tercera, luego donde Poncio Pilato murió a la hora novena. 2 acontecimientos importantes. Y todo eso fue en el día 14 del mes de Aviv o de Nisan. En Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios 5, y para que veamos este cumplimiento en Yeshua, su muerte, ¿verdad? Y ya vamos a ver la parte histórica en Egipto, la parte profética también para nosotros. El versículo, voy a leerles desde el versículo 1 al 7. Primera de Corintios 5, del 1 al 7.
En verdad se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno se acuesta con la mujer de su propio padre. Y ustedes están enceguecidos. ¿No deberían más bien haber protestado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, reunido ustedes y mi Ruach con el poder de nuestro Adón, nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, el tal se ha entregado a Hasatán para reprensión de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena su arrogancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como deben ser, porque nuestro Pesa, que es el Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Una de las instrucciones para celebrar Pesa era que debía elegirse el cordero el día 10, ¿verdad?, del mes 1 y sacrificarlo en la tarde. Y poner, pues le pusieron en Egipto la instrucción, la sangre le pusieron en los postes y en el dintel de la puerta. Entonces, cuando vino el ángel de la muerte, no entró ahí porque tenían la protección. Atacó a quienes no tenían la señal, como con Rahab, ¿verdad? El hilo grana en su puerta. Juan miró a Yeshua, Juan 1, y le dijo: este es el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Isaías 53, como un cordero, ¿verdad? No abrió su boca para nada, fue llevado al matadero. Y Él se llevó nuestras iniquidades, pecados, rebeliones, se llevó todas nuestras enfermedades. Por su llaga hemos sido sanados, sobre Él fue todo nuestro dolor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, Él, si hubo una parte histórica en Egipto, que luego de la plaga en que murieron los primogénitos, a medianoche ellos salieron. ¿Pesa qué representa? Porque generalmente hay un sentido equivocado de Pesach, porque muchos piensan que Pesach representa la salida de Egipto. Pero en realidad Pesach no representa la salida de Egipto. Pesach representa que el ángel de la muerte no entró a la casa de ellos, que fueron libres de la muerte. Y eso tiene que ver con la obra de Yeshua, que a nosotros, estando muertos en delitos y pecados, nos salvó juntamente con Yeshua. Es decir, quitó el acta de los decretos que nos era contrario, ¿verdad? Se rompió las cadenas de la esclavitud que, que había alrededor de nuestras vidas, y nosotros pues fuimos libres. Ahí fue la petición, ¿verdad? Para ir, fue la instrucción salir 3 días. En Yeshua, pues, nosotros miramos eso. Él fue el Cordero del Todopoderoso, sacrificado por nosotros, el Cordero de Pesach, para que la muerte no nos toque. Porque el Padre, ¿cómo podría establecer pacto con muertos? Si es un Elohim de vivos, ¿verdad? Entonces Yeshua nos libera de esa condición de muerte. Por eso no somos sepultados y resucitamos juntamente con Él, ¿verdad? El nuevo hombre. Y así a nosotros nos protege, porque la paga del pecado era muerte. Pero con Yeshua, pues, es vida eterna. El texto bíblico es bastante claro, no hay lugar a perderse, y eso tenemos que tener muy claro. En Pesach ellos comieron el cordero, pusieron las señales en los postes y en el dintel de su puerta, en el marco de la puerta, pero no salieron de Egipto. Ellos estaban dentro, ¿sí o no? Ellos estaban protegidos, estaban dentro de casa.
Cuando vino la sentencia, cuando ya se ejecutó la sentencia del ángel de la muerte que ejecutó a todos los primogénitos egipcios, tanto de hombre como de animal, entonces de ahí salieron, ¿sí o no? Entonces Pesach no representa la salida de Egipto. Y en Éxodo 12 habla claramente. Ahí habla y nos dice que recuerden celebrar Pesach porque en esa noche fueron protegidos, que el ángel de la muerte no tocó sus viviendas, no tocó a sus hijos. Pesach representa nuestra salida del sistema del mundo. Estábamos esclavos. Hay una fiesta específica y esto también hay que analizarlo porque a veces pueden confundirle a alguien que está empezando a enseñar, porque muchos dicen, hubo un Pesach para mi vida, yo conocí al Señor, fui liberado del pecado, entonces Pesach es cualquier día. Para nosotros Pesach es cualquier día, pero la celebración que dice el Padre, ustedes van a recordar que fueron liberados, es el 14 de Aviv, el 14 de Nisan. Sí, para mí, por ejemplo, no recuerdo exactamente ahora, pero creo que fue el 3 de marzo, en que yo empecé en los caminos del Padre, ¿verdad? Ese fue para mí un Pesach porque fui liberado de la condición de muerte, ¿verdad? La muerte ya no podía tocarme, porque ya decidí caminar con el Padre, empezar a conocer sus palabras, sus instrucciones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí para mí fue un Pesach profético. Pero eso no quiere decir que yo puedo celebrar en cualquier día, ¿verdad? Sino cuando el Padre dice, entonces yo recuerdo la obra de Yeshua y recuerdo también lo que ocurrió en mi vida, a través de Yeshua, obviamente. Entonces, otro aspecto importante de Pesach, tenía que sacrificar un cordero. Pero como leímos en 1 Corintios 7, nuestro cordero ya fue sacrificado. Entonces, hoy no sacrificamos cordero. En eso difiere la celebración. Por ejemplo, nuestros amados hermanos de Judá, ellos celebran con el cordero, pero para ellos, cero Yeshua. Otro grupo, el cordero y también con Yeshua. Pero para nosotros ya tuvo cumplimiento. Yo ya no necesito del cordero para Pesach. Yo tengo que recordar la obra. ¿Qué es comer el cordero entero? La Torá, ¿verdad? Reconocer su obra. Comer su carne, beber su sangre. Esto ustedes ya conocen, enseñamos en la recepción de Shabbat lo que implica realmente, ¿verdad? Es participación de las ofrendas del Padre, de la ofrenda que es Yeshua. Eso tiene que ver comer comer la carne, beber la sangre. Ya no necesitamos del cordero. Puede estar el cordero, no hay ningún problema. Como un elemento profético, etcétera, etcétera, pero ya no imprescindible. Porque ahora el cordero debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón. El cordero que es Yeshua. Ya no el animal sacrificado. Ahora es Yeshua. En eso consiste la diferencia de la celebración entre los nazarenos y aquellos que no son nazarenos. Recordando esa obra que hizo. Y ante todo, la proyección profética que se realiza, que lo realiza Yeshua aquí en Pesach, porque en Pesach aconteció algo muy importante. Si afuera en el templo estaban sacrificando los corderos, ¿verdad? Y estaban preparando. Yeshua ya había muerto, pero aconteció algo importantísimo, clave, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, ¿sí o no? Y el apóstol Pablo dice, permitiendo acceso al lugar santísimo. Hebreos 9 del 11 al 14, por favor, vamos a leer eso. Entonces, Yeshua ha llegado a ser sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Miren, clarísimo. Con su propia sangre, es decir, en Pesach, no con la sangre de cabras ni de becerros. Entró en el lugar santísimo de una vez y para siempre.
Y aquí prestémosle atención a esto. Yeshua, sumo sacerdote, ¿qué nos recuerda? Sumo sacerdote y lugar santísimo. Yom HaKippurim, el día de las expiaciones. La celebración del mes séptimo, el día 10. Porque solamente una vez al año entraba el sacerdote al lugar santísimo y era para hacer reconciliación, ¿verdad? Entonces aquí nos dice Hebreos 9 del 11 al 14. Aquí miramos que Yeshua estaba en Pesach, pero él estaba también celebrando Yom HaKippurim, y no en cualquier templo, en el templo celestial. Aquí en la tierra se rompió el velo del templo terrenal, pero él estaba aquí, dice, en el templo celestial. Él empezaba a hacer Yom HaKippurim. Empezó en Pesach y por eso ahora se le ve un cordero como inmolado delante del Padre. Por eso le está haciendo reconciliación. Por eso nosotros tenemos acceso a salvación, porque esa sangre, si se dañaba, ya no servía. La sangre en el sacrificio, cuando ya empezaba a coagularse, ya no servía esa sangre. Es decir, Yeshua ahora se le mira como inmolado, todavía está sangrando, porque esa sangre con la que él tiene ahora glorificada ya es de una naturaleza totalmente diferente, en la cual no opera las leyes terrenales, ¿verdad? Porque sobre lo terrenal actúa la ley terrenal, pero sobre lo espiritual, las leyes espirituales. Y todo lo natural se sujeta a las leyes espirituales. Todas las leyes de la física, de la química, de la termodinámica, biológicas, etcétera, etcétera, se sujetan a las leyes naturales. Pero sobre eso están las leyes espirituales, que las tiene el Padre, porque Él dio todas esas leyes, ¿verdad? Entonces, miren, Él ya no es sujeto de eso. Y Él todavía está. Y miren, eso nosotros debemos de entender el tiempo profético en el cual nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos en esta etapa que Yeshua está ministrando, reconciliando en el templo celestial. Y luego, cuando ponga su pie en el monte de los olivos, aparecerá sin relación con el pecado, porque vendrá a juzgar, ya no vendrá como Yeshua, sino como Sidkenu, ¿verdad? Ahí hará lo que hacía el sumo sacerdote. Hacía todas las ofrendas de reconciliación por su pecado, por los de los sacerdotes, de la nación, purificaba el Mishkan y se presentaba al pueblo, ¿verdad? Así también Yeshua va a regresar, pondrá su pie en el monte de los olivos en Yom HaKippurim, en un día 10 de un mes séptimo que no sabemos en qué año será. Pero miren cómo une él, cómo está uniendo él y cómo hace ese trazo tan perfecto, ¿verdad? De que si yo no estudio Levítico, si no estudio Tanakh, yo Hebreos nunca voy a entender realmente toda la riqueza que está en el libro de Hebreos. Aquí se puede entender esto porque conocemos el lenguaje y las costumbres del templo, ¿verdad? Que entraba solamente una vez al año el sumo sacerdote. Y aquí Yeshua, sumo sacerdote, entró al lugar santísimo. Y eso es Yom HaKippurim. Está uniendo el mes 1 con el mes séptimo. Las convocatorias del primer mes con las convocatorias del séptimo, para que veamos que hay un punto de continuidad y que nosotros estamos en esa etapa de reconciliación. Nosotros estamos siendo reconciliados con el Padre. Por eso es que no morimos por nuestras faltas, porque si no, hay de aquel que después de haber pecado de haber conocido, ¿verdad? La verdad, pecase voluntariamente, horrenda expectación de juicio le espera. Él está haciendo en ese proceso. Muy bien, continuemos. Entra en Hebreos 9. Entró en el lugar santísimo una vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Yeshua nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Elohim viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Yeshua se ofreció a sí mismo, a Yahvé, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y luego Él aparecerá luego sin relación con el pecado. Miren, Él entró al lugar santísimo, Yom HaKippurim, y empezó a purificar.
une las convocatorias. Entonces, miren, Pesach, libres del ataque del ángel de la muerte, protegidos por el Abba Padre. Pesach para nosotros es eso, que salgo del sistema de muerte y me conecto con la voluntad del Todopoderoso. La celebración de Pesach ahora ya no es de la manera como se la realizaba anteriormente. Ahora ya es totalmente diferente. Muy bien. Vamos ahora a ver la segunda convocatoria. La tercera, digamos. Panes sin levadura, en hebreo es Had Amatzah. Panes sin levadura. Y vamos a Levítico 23. Muy bien. Antes de pasar a eso, quiero cerrar en Éxodo 12, versículo 26, respecto a Pesach, 26 y 27, dice, y cuando le digan sus hijos, ¿qué es esta ceremonia de ustedes? Ustedes responderán, es la víctima de Pesach de Yahvé, el cual pasó Pesach por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoraron. Ahí está realmente cuál es la celebración de Pesach. Que pasó por alto. El ángel de la muerte, no entró la muerte a las casas. Eso es Pesach. Y lo dice el texto bíblico. Muy bien, ahora vamos. Ahora sí a panes sin levadura. Del 6 al 8. Y a los 15 días de Levítico 23. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura Yahvé. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis una convocación Kadosh, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Yahvé 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Esta convocatoria dura 7 días. El primero y el séptimo día, 15 y 21, es un día de reposo anual. No se hace ninguna tarea. Pesach no es día de reposo, porque tienen que matar corderos, hacer un montón de actividades. Pero esta sí dice que el día primero y el séptimo son días de reposo anual. ¿Qué representa esto? ¿Por qué es Pesach? Vamos a ver un significado y luego veremos también el significado profético en Yeshua que representa esto panes sin levadura. Éxodo 12, 17. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto, por tanto celebrarán este día por sus generaciones, por estatuto. Miren, Pesach era para recordar que no fueron destruidos por el ángel de la muerte. Pero aquí panes sin levadura dice para que recuerden que los saqué de Egipto. Entonces ahí ya voy entendiendo el significado. Pues claro, sale de Egipto, nosotros estamos en el mundo, pero no estamos en el mundo. Ya no hacemos las cosas que hacen los que no conocen las instrucciones del Padre, ¿verdad? Ya no quebrantamos las normas, guardamos las leyes de alimentación, los tiempos de reposo, etcétera, etcétera, porque nosotros no practicamos lo que hace el mundo, es decir, ya salimos de Egipto. Eso es panes sin levadura. ¿Qué es lo que hacían ellos? Preparaban tortas sin levadura que tenían una forma diferente por la preparación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que tenían que ser preparadas rápidamente para que no leude la masa. Entonces, es símbolo también de Yeshua porque
son tipo galletas pero perforadas. Entonces, la instrucción era que no tengan nada de levadura por 7 días. Pero ahora con Yeshua, ¿qué representa en panes sin levadura en Yeshua? Recordemos, Mateo 27, que cuando estaba anocheciendo, ¿verdad? Un hombre vino, pidió el cadáver porque el siguiente día era día de reposo para sepultarlo. Panes sin levadura en Yeshua es su sepultura, ¿verdad? ¿Qué representa para nosotros eso? Lo que dice el apóstol Pablo en varios pasajes en Romanos, en Colosenses 2, Romanos 6, que somos sepultados juntamente con Yeshua, ¿verdad? Entonces, muere la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, carnal. Muere el hombre de Romanos 7. Lo que no quiero hacer, eso hago. Porque la ley del pecado ya no opera sobre mí, porque ya no soy esclavo. Porque ya el mundo no opera sobre mí. ¿Verdad? ¿Y cómo no opera sobre mí? Yeshua, pues en Mateo 16, versículos 11 al 12, Lucas 12, 1, les dijo, guárdese de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Verdad? Entonces Dios dijo, ¿qué será del pan que trajimos? Le dijo, ¿qué ustedes no han entendido? Y ahí se dieron cuenta que se refería a la doctrina de los fariseos y de los saduceos, ¿verdad? También dice, guárdense de la hipocresía de los fariseos. Entonces esa levadura es enseñanza adulterada, creencias adulteradas, mezcla de tradiciones del hombre con la Torá del Padre, con las instrucciones del Padre. Y eso es una celebración de Pesach para nosotros. Entonces yo tengo que revisar mi sistema de creencias, mi conocimiento y filtrarlo por la palabra. Porque muchas veces yo pienso, creo que es algo, pero no está en la palabra, ¿verdad? Lo que yo pienso que es verdad no necesariamente es verdadero ni es bueno de acuerdo a las escrituras. La fiesta de levadura para nosotros no es sacar toda la levadura de la casa, es ver mi condición interior, el conocimiento, la Torah que tengo, si estoy yo realmente nutriéndome de la palabra limpia, sin levadura. También les dijo, ¿verdad? Eh, que en Marcos 8:15, que se guarden de la levadura de Herodes, la levadura de maldad, porque él era malvado, estaba usurpando funciones, era de Edom y estaba usurpando un lugar que le correspondía a un descendiente de David. En 1 Corintios 15, del 1 al 18, y vamos a leerle eso para ver cuál es nuestro Pesaj ahora también, con Yeshua. Quienes no tienen a Yeshua van a pasarse 7 días sacando toda la harina. Es muy bueno que saque, porque eso le va a recordar que usted debe estar limpio, pero es mejor que revise su sistema de creencias, que revise su educación, su formación en la Torah, y que no haya maldad, malicia, nada por el estilo. Vamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios y 5. Ya leímos una parte, ahora vamos a leer otra parte. Voy a leer desde el 6 al 8. ¿No es buena su arrogancia? ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura para que sean masa nueva, sin levadura como deben ser, porque nuestro Pesaj, que es Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Y aquí va a unir con panes sin levadura. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, miren, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces la verdad, tu palabra es verdad. Así debemos celebrar ahora panes sin levadura. Sí puede usted ver, sacar la levadura, algo simbólico, pero lo más importante es lo que hay en el corazón, lo que hay en la mente, lo que hay en el conocimiento. Eso es lo realmente importante de Pesaj. Porque Yeshua, nuestro Pesaj, nuestro pan sin levadura, él ya vino y cumplió esto. Para nosotros esto es profecía cumplida, es histórico. Yo celebro esta fiesta como recordatorio de la obra de Yeshua.
¿verdad? Y también que Él me liberó de eso. Él nos vino a enseñar la verdad, las instrucciones, ¿verdad? Con Él somos juntamente sepultados. Entonces muere esa naturaleza vieja, pecaminosa, carnal. Ya no soy esclavo del pecado. Entonces soy libre. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Panes sin levadura. Y eso quiere el Padre, que no estemos contaminados con tradición humana y con palabra del Padre y haciendo una mezcolanza. Y en muchos casos nullitando la palabra del Padre y dando más valoración a la tradición humana. Eso es levadura. Y eso es lo que nosotros debemos evitar. En su sepultura, Él la cumplió. ¿Nosotros cómo la cumplimos? Cada día, haciendo que muera el hombre interior. Y cuando viene la fecha del 15 al 21, 7 tiempos de purificación, los 7 milenios, ¿verdad? Tiene que ver con el Olam Abba. Entonces, ¿esto qué implica? Todo el tiempo, porque 7 es el tiempo profético del completo del Padre, ¿verdad? Los 7 milenios. Entonces, ahí, durante toda mi vida, yo tengo que estar en un continuo pan sin levadura para hacer ofrenda agradable al Altísimo. Sacar falsas enseñanzas, falsas creencias, cosas que no son del Padre, de mi vida, de mi mente, de mi corazón. Y ahora vamos a la tercera convocatoria, Reshit, que no es Bikurim. En hebreo es Reshit. ¿Verdad? Se presenta la cebada. Y es al día siguiente del día de reposo. Dice, vamos a ver cuál día de reposo, porque en Pesach hay Shabbat semanal, pero también hay 2 días, ¿verdad? De reposo, el primero y el séptimo día de reposo anual de panes sin levadura. Y vamos a ver, miren, ahora esta convocatoria no la celebra el pueblo judío. Ya vamos a ver por qué. Siempre esta va a ser al cerrar Shabbat, entre el cierre del Shabbat y el inicio del primer día, que en el calendario gregoriano es el domingo, porque en la Torah está Shabbat. Vamos a leer Levítico 23 del 10 al 14. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y ahí está Reshid. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahvé para que seáis aceptos. Al día siguiente del día de reposo la mecerá. Y ahí está Shabbat. Entonces había que mecerle al día siguiente del día de reposo. 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Yahvé. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahvé en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim, estatuto perpetuo es pues vuestras edades en donde quiera que habitéis. ¿Verdad? Entonces, miren, es al día siguiente del día de reposo. Pero hay eh, dos, dos líneas de celebración que vamos a ver más adelante, que uno le toman el día de reposo anual, eso lo hace el judaísmo tradicional, y otros pues el día de reposo semanal. Nosotros, ¿cómo podemos establecer el Yeshit? Si tuvimos Pesach en Yeshua, si tuvimos panes sin levadura en Yeshua, por lógica, Yeshua debía cumplir también esto, y de hecho, la profecía habla de que Yeshua es primicia de los que durmieron, ¿verdad? Que es el primogénito del Padre. Es el Rishit, él es la primicia. Entonces, esta convocatoria tiene que ver con la resurrección de Yeshua. Entonces, ¿cómo puedo determinar qué día es? ¿Shabbat semanal o Shabbat anual? Yeshua, ¿cuándo fue sepultado?
al cerrarse el día 14, ¿verdad? Al anochecer ya cuando empezaba otro día. La profecía dice que 3 días y 3 noches. Para no alargar mucho la historia, nunca pudo morir viernes porque no coincide 3 días y 3 noches. Lo que cuadra con los tiempos del Padre es que murió miércoles y resucitó al cerrarse el Shabbat. Es decir, y ahí fue primicia de los que durmieron, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Entonces, ahí él resucita y se convierte en primicias. Y si las Moedim son sombra de Yeshua, entonces yo debo tomar como base para celebrar esta convocatoria de primicias cuando resucitó Yeshua, ¿verdad? Es decir, primicias se celebra después del día de reposo semanal. Por eso siempre cae en domingo. Y por eso Shavuot, las semanas que se cuentan 50 días, también cae en domingo. Hay otros que celebran en fiestas diferentes porque siguen el día de reposo anual, que ya vamos a ver más adelante cuando veamos lo de Shavuot. Entonces en Yeshua, la resurrección de Yeshua, y en nosotros también, en Colosenses 2, ¿verdad? Que juntamente con Él fuimos sepultados, pero juntamente con Él resucitamos. Entonces, primicia, Reshit para nosotros es la nueva vida. Panes sin levadura, muero, saco todas las cosas que no están alineadas a las del Padre y ahora la nueva criatura. Lo que en muchas partes de la Escritura dicen el nuevo nacimiento. Todo es hecho nuevo, ¿verdad? Entonces, se sumerge en Mashiach, tiene su pan sin levadura. Con Yeshua de Pesach, usted ya no es sujeto de muerte, por eso sale, no tiene potestad del enemigo sobre usted y sale nuevamente. Sale una nueva criatura, ya no sujeta de pecado. Pero para no pecar, ¿usted qué necesita? El Espíritu de Dios. Ezequiel 36. Daré mi Espíritu para que conozcan mi Torah y que la pongan por obra, ¿verdad? Y ahí viene la lógica, la siguiente convocatoria. Entonces, para mí es eso, la nueva vida que empiezo. Pues ya no hago esto porque está escrito y ya no lo hago. El nuevo nacimiento. Con Yeshua yo tengo también esto. Históricamente, ¿qué representa esto? En Egipto, pues recordemos que pidieron permiso para 3 días, ¿verdad? Así fue claro, siempre Moshe le pidió 3 días. Al tercer día llegaron a las orillas del mar de los Juncos o Mar Rojo. Faraón dijo, se me están escapando y los empezó a perseguir. Cruzaron el Mar Rojo, los egipcios les siguieron, quedaron muertos, ¿verdad? Ahí, porque el padre cerró cuando ya el pueblo había pasado las aguas y murió toda la caballería y Faraón. Y había muerto el primogénito en la plaga del ángel de la muerte Pesa. Entonces ahora, legalmente, el pueblo era libre porque el amo, el dueño de los esclavos y su heredero murió. El padre nunca iba a hacer algo ilegal porque siempre fue 3 días que le pidió permiso, ¿verdad? Pero como ya murió, ya eran libres. Entonces, ese cruce del Mar Rojo, el nuevo nacimiento, 1 Corintios 10, 10 del 1 al 2, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿verdad? Entonces, la inmersión en Yeshua, que no siempre es la inmersión en el agua. Simbólicamente queda abajo, pero en Yeshua, cuando yo conozco, cuando yo tengo intimidad con Él, cuando recibo la inmersión de Él, que puede coincidir en sumergirme en las aguas, mi vida cambia y ya no vuelvo a ser el mismo. Es muy importante la inmersión en Yeshua, conforme dice Colosenses 2, vamos a ver esto, que ahí le une panes sin levadura y también Reshid. Y luego nosotros seremos levantados como gavillas también, ¿verdad? Primicias para el Padre. Colosenses 2. Voy a leerles del versículo 11 al versículo 15. En él también fueron circuncidados al despojarse del cuerpo carnal con circuncisión, no hecha con manos humanas, al echar de usted el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión por medio de Yeshua. Versículo 12.
sepultados con él en la misma inmersión. Miren, ahí está panes sin levadura, en la cual también fueron levantados a vida. Ahí está Reshit, primicias, resurrección. Mediante la certeza en el mismo poder de Elohim que le levantó de los muertos. Y a ustedes estando ajusticiados en delitos de muerte y en la circuncisión en la carne. Estábamos en calidad de esclavos de Egipto. Les dio vida. Pesa, la muerte ya no nos tocaba. Les dio vida juntamente con él, perdonándoles todas las transgresiones de la ley. Versículo 14. Anulando el acta de sentencia de muerte que habían sido decretadas contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la viga de ejecución. Y al haberse despojado de su cuerpo, denunció a las potestades y autoridades por medio de su vida y los puso en vergüenza públicamente al triunfar sobre ellos en ella. Por tanto, ya nadie les juzga en comida, bebida, fiestas, lunas nuevas, Shabbat, etcétera, etcétera, que es sombra de lo que va a venir. Aquí miren este texto de Colosenses, une las tres convocatorias del apóstol Pablo. Librados de la muerte, sepultados con él, resucitados juntamente con él, la nueva vida. Y ahí tenemos las convocatorias de la semana de Pesaj, que muchos le llaman panes sin levadura, una en Pesaj, primicias, etcétera, etcétera. El pueblo judío no celebra primicias, porque el momento que empiecen a celebrar van a reconocer a Yeshua. Ellos esta no les celebran. Si usted mira, ellos no celebran esta convocatoria. Y de hecho, Pesaj celebran el día 15, ni siquiera el día 14. Si hacen eso, van a terminar reconociendo a Yeshua. Pero en algún momento ellos lo harán. Muy bien. Ahora vamos pues a la última convocatoria de primavera. Antes de cruzar, en Éxodo 14, 13, ahí cuando estaban nerviosos, Moshe les dijo, no teman, no tengan miedo, estad firmes y ved la salvación Yeshua, que hará Yahvé hoy. ¿Verdad? La nueva vida. El Reshit, las primicias. Yeshua es el Reshit de muchos hermanos, las primicias para el Padre. Vamos ahora a Shavuot, Pentecostés o fiesta de las semanas. También se le conoce a esta como Bikurim. En Levítico 23, del 15 al 16, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Y dice, desde el día que sigue al día de reposo. Entonces ahí voy a tener un problema. Si sigo el día de reposo semanal, voy a tener una fecha de Shavuot, y si sigo el día de reposo anual, voy a tener otra fecha. Por eso es que ustedes han visto que unos celebran en otra fecha diferente, que les puede caer cualquier día de la semana, pero de acuerdo a la escritura tiene que ser siempre en domingo. ¿Por qué hacen esto? Porque miren, hay dos líneas para tomar esto el día de reposo. La una se llama cuenta de Oraita, como suena. Y esa toma como base el día de reposo semanal. Y estas son guardadas por los judíos caraítas y también los nazarenos, porque Yeshua es primicias. La otra cuenta, que se llama cuenta de Beraíta, toma como base el día de reposo anual de panes sin levadura. Y esta, miren, fue implementada en el año 359 de la era común por Gilel II. Y claro, para esa época ya era toda una estructura en contra de Yeshua. Entonces, incluso esto, el cambio de esto es para no reconocer a Yeshua, porque si no les va a apuntar. Entonces tienen otra fecha diferente. Muchos hermanos que están raíces hebreas, sendas antiguas, yo prefiero llamarles sendas antiguas, o entrando al camino, están celebrando, y hay una mezcla de tradiciones rabínicas con la Torá, de tradiciones de hombres con la Torá.
pero entendemos que estamos en el proceso de dilucidar la enseñanza que nosotros estamos dando. Tratamos de mantenernos siempre a lo que está escrito, que a veces esto implica irse en contra de muchas creencias y raíces hebreas, pues es realmente buscar la identidad, buscar la esencia que nosotros tenemos. Shavuot, la siguiente convocatoria que vamos a ver, es una convocatoria pues también muy, muy buena, y esto en la parte histórica, el pueblo salió de, de Egipto, atravesó el Mar Rojo, llegó, ¿verdad?, a los 47 días al Sinaí, estuvieron 3 días preparándose para, para recibir las instrucciones, y en el día 50 pues el Padre no les dio toda la Torá. Eso es algo que debemos entender. Nosotros ya hemos estudiado, le fue dadas instrucciones en Éxodo, en Levítico, en su paso por el desierto también, ¿verdad? Entonces ahí les empezó a dar las instrucciones. Y ahí lo que sí entraron ahí es en el pacto conyugal. Les dio una base, Moshe escribió un libro, ¿verdad? Y ellos dijeron, haremos. Ahí entraron en pacto conyugal a través de la Torá. Entonces Shavuot históricamente representa la entrega, el inicio de la entrega de las instrucciones, pero más que nada es el pacto que hizo el pueblo con el Altísimo. Eso es Shavuot. Y sí, aconteció que en Hechos 2, y ahora vamos a ver el cumplimiento en Yeshua, luego de 50 días de la resurrección de Yeshua, conforme está escrito, Lucas de Hechos capítulo 1 también, y capítulo 2, pues era Shavuot, estaban congregados todos los que extranjeros y naturales de las diversas naciones para celebrar esta convocatoria. No había gentiles ahí porque no podían entrar gentiles. Todos eran que practicaban la Torá. No había cristianos porque no existe eso en el texto bíblico. Fue solo, y no cayó sobre todos, sino solamente sobre los nazarenos, que tenían una condición, que guardaban Torá y que creían que Yeshua era el Mashiach profetizado en la Torá y los profetas, ¿verdad? Solamente sobre ellos cayó el Ruach. Muchos le han relacionado Shavuot como la fiesta del derramamiento del Espíritu, pero no necesariamente es así. Lo que aconteció realmente ahí fue la renovación del pacto, lo que está escrito en Jeremías 31, en Hebreos 8, ¿verdad? Que establecerá un nuevo pacto, no como él quiso con sus padres, en tablas de piedra. Y ahí me está relacionando el Shavuot en el Sinaí, sino que pondrá su Torah en la mente y en el corazón, ¿verdad? ¿Y para qué vino el Ruach? Cumplimiento de Joel 2, no el Espíritu Santo, sino el Espíritu del Padre, porque el Padre dice, derramaré de mi Espíritu y toda carne profetizará, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos sueños, que son de las maneras en que habla el Padre, ¿verdad? Es decir, movimiento profético bastante intenso, don profético moviéndose. No es que todos son profetas, pero sí la mayoría y todos los nazarenos iban a moverse en don profético para el nuevo pacto, porque era necesario que cumplan pues la Torá, pero no podían hacerlo en sus fuerzas, sino con el Ruach, ¿verdad? Ezequiel 36, pondré mi espíritu para que anden, para que conozcan mis mandamientos y anden en ellos. Entonces Shavuot representa, ya salí, ¿verdad? Ya me liberé de las cadenas, murió la vieja naturaleza, sale la nueva naturaleza, pero para mantenerme en esa naturaleza yo necesito el Espíritu del Padre. Eso fue un Shavuot para nosotros, que puede ser en cualquier época, porque ustedes saben, los que han experimentado el Ruach en ustedes, saben que no necesariamente es en Shavuot, ¿sí o no? Es en cualquier sitio. Yeshua tuvo la inmersión, era una fecha cualquiera, y el Ruach vino sobre él, ¿sí o no? Entonces eso es un falso concepto
en Shavuot, en la fiesta de las semanas, es derramamiento del Espíritu. Coincidió proféticamente en ese tiempo, pero era por el pacto, para afirmar el pacto. Recordemos, ¿cómo se dio el pacto en el Sinaí? La Torá, el compromiso verbal, ¿verdad? Le dio las instrucciones en las tablas, pero también Moshe roció sangre sobre el pueblo y sobre el libro del pacto. Eso está en Éxodo 24. Y aquí también aconteció lo mismo. Desde Pesach hasta acá es el mismo proceso que ocurrió en el Sinaí, para poner por obra las instrucciones que estaban recibiendo. En realidad, Shavuot es el pacto. Se completa la nueva creación. Y entonces ahí sí me preparo para estar listo para encontrarme con el Rey. Y ahí vemos una transición también que, y por cierto, Yeshua ya no estaba ahí, estaba en los cielos, como está hoy. Panes sin levadura, toda la convocatoria que dura los 7 días, incluido Reshit. ¿Qué se come ahí? Panes de cebada. ¿Y qué representan los panes de cebada? Panes de esclavo. Era el pan de los esclavos, de los pobres. Shavuot, y es otra cosa, es el trigo. ¿Y qué representa el trigo? Era la comida de los reyes, de los fuertes, de los poderosos. Entonces el cambio que yo ya estoy preparando mi vientre, ya no cebada, ya no alimentación egipcia, ya no alimentación de esclavo, sino alimentación de hijo del rey, porque la Torah produce eso en mí. Y como estoy comiendo alimento del rey, mi genética va cambiando y yo me voy a preparar para cuando suene la trompeta. Ya estoy listo para el mes séptimo. Ya estoy preparado para eso. Representa la transición en mi vida. Voy dejando los hábitos, conociendo la escritura, el Rúa que me hace poner por obra, que ya no me deja que peque, porque si quebranto algo, ya no puedo estar quieto, ¿verdad? Entonces, es un día que es importante recordar el pacto que tenemos, recordar a quién nosotros pertenecemos. En Levítico 23:21 dice, en este mismo día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos daréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Es también un día de reposo anual que yo tengo que guardar. Y debemos prepararnos, los que tienen trabajo, son empleados, planifique para que sus vacaciones las tome en estas fechas, que ya podemos calcularlas aproximadamente. Es muy importante empezar a guardar, darle el honor que se merece nuestro abacados, nuestro rey. Y así se cierran las convocatorias de primavera que se cumplieron 100% en Yeshua en su primera venida. Estudiaremos la siguiente semana las fiestas de otoño que tienen que ver con el regreso de Yeshua acá a la tierra. Que esas son determinantes para nosotros, debemos conocerlas muy bien para estar atentos a los tiempos. Y recuerde, estas promesas es para los nazarenos, no es para todos los creyentes. Es para aquellos que tienen Torah, las escrituras, las guardan, las ponen por obra, las conocen y creen que Yeshua es el profetizado en esas escrituras. Yo no puedo reconocerle a Yeshua, conocerle si es que no conozco las escrituras, porque ellas me hablan de él. Tiene que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los profetas y los escritos, ¿verdad? Entonces, la siguiente semana vamos a ver el cierre de las Moedín del Padre, que es algo muy hermoso estudiar, apasionante estudiar y que siempre va a traer algo nuevo para nuestras vidas. Esperamos en este día haber aportado algo adicional, haberle recordado cosas de las Moedín del Todopoderoso para nuestras vidas. Que la paz del Santo